Dígale al que está a su lado, te bendigo en el nombre de Jesús. Solo lo dice la verdad. Sí, Señor. Nosotros hemos sido llamados para bendecir. Eso dice la Escritura. Hemos sido llamados para bendecir. Y si hemos sido llamados para eso es porque algún poder es de la bendición, te da algún beneficio hay. Tienen Filipenses capítulo 2. Búsquenlo con tranquilidad. En esta tarde la palabra que quiero compartir, he puesto por título a esta reflexión: resplandeciendo en la oscuridad. ¿Me escuchó? ¿Qué fue lo que dije? Resplandeciendo en la oscuridad. Así es. Resplandeciendo en la oscuridad. Voy a buscar mi libro también, Filipenses, parece que se resiste. Filipenses capítulo 2, del versículo 12 al 16. Dice la palabra de esta manera. Gloria al Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce siempre como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual tenéis la palabra. Resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramada libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Hasta ahí esa porción de la palabra. Y como les he dicho, quiero hablar acerca de la responsabilidad que tenemos como creyentes de resplandecer para el Señor. La Biblia usa el apóstol Pablo, por ejemplo, habla acerca de esto en sus epístolas, y sabe que este término de hijos de las tinieblas, el apóstol Pablo no lo usa como un insulto para estas personas. Él tampoco trata de descalificar a nadie o ser desconsiderado por alguien, no es así. Cuando el apóstol Pablo utiliza esta expresión, hijos de las tinieblas, él está definiendo el estado espiritual en el que se encuentran estas personas. Está hablando acerca de que están muertos espiritualmente. Amén, hermanos, porque eso es lo que dice la palabra en el libro de Efesios: vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando Pablo habla acerca de este asunto de hijos de las tinieblas, está definiendo también que ellos están apartados de la verdad, no conocen la verdad y son esclavos del pecado. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Pero hay algo también, hermano. Cuando el apóstol Pablo utiliza esta expresión tinieblas u oscuridad, está revelando también el estado en el que se encuentra la sociedad actual. Hay un libro por ahí, si puede para la parte de la voz, se lo agradezco. Si quieren traigo el martillo, con eso damos con el botón. Bien. Revela también el estado actual de la sociedad, hermano. Miren, pónganme atención, olvídense por un momento de ese ruido, pero hermano, para ahora. Si usted hiciera en este momento una encuesta, saliera de afuera y saliera una encuesta y le preguntara a la gente, mira, ¿cuáles de estos son los grandes problemas que hay en la sociedad? Estoy convencido que le dirían con toda probabilidad
que hay mucha hambre, que hay mucha enfermedad y hay guerras prácticamente todos los días. Otros tal vez te dirían, mira, los grandes problemas que hay en la sociedad puede ser el desempleo, la corrupción que hay a todos los niveles, ya sea político o de cualquier otro nivel. Uno encontraría una variedad de respuestas donde la gente piensa que esos son los grandes problemas de la sociedad. Pero yo hago una pregunta a ti como creyente, a ti que tienes el conocimiento de Dios, ¿crees que realmente esos son los grandes problemas de la sociedad? Yo te diría que no. Esos no son los grandes problemas. Si bien es cierto que no somos ciegos a lo que hay, somos realistas y nos damos cuenta de que realmente hay pobreza. Somos realistas y nos damos cuenta que hay guerra, que hay miseria, que hay hambre y que nada de eso nos gusta y que todo eso es una fuente de gran tristeza para la sociedad. Pero sabes, ese no es el gran problema que tiene la sociedad. Si le hiciéramos esta misma pregunta a la Biblia, a la palabra de Dios, estoy convencido que la respuesta sería otra. ¿Y sabes qué, hermano? El estado actual, este estado simbólicamente representado en la palabra de Dios como tinieblas o oscuridad, que habla acerca del estado moral, del estado social, del estado espiritual de esta sociedad, tiene, hermanos, un origen único, el verdadero problema se centra en una misma cosa. Las demás cosas son solo consecuencias. El desempleo, la guerra, la miseria y todo lo que vemos a nuestro alrededor no es el problema en sí. Todo eso son las consecuencias del verdadero problema. Y usted se preguntará, bueno, ¿cuál es ese problema? El problema lo define la Biblia en el libro de Romanos, porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. Ese es el verdadero problema. En Romanos capítulo 1, verso 28, la Biblia nos dice que el hombre no quiso tener en cuenta a Dios. Ha rechazado el favor y la gracia de Dios. Y todo eso nos trae unas consecuencias a la vida. Ese rechazo de manera voluntaria. Y escúcheme bien, porque esto es muy importante. El rechazo de manera voluntaria a la gracia salvadora del Señor es lo que ha traído toda esta serie de consecuencias. Por eso vivimos en un mundo que está en tinieblas, porque el hombre no ha querido aceptar esa gracia, ese favor de Dios, de salvación, de perdón y de misericordia. Y eso ha degenerado esta sociedad. Usted puede leer en su casa tranquilamente el libro de Romanos capítulo 1 y se dará cuenta, hermano, cómo paso por paso la sociedad ha ido degradándose. Ese capítulo nos habla al punto que ha llegado de inmoralidad al hombre. Nos habla de la idolatría, nos habla de la perversión, nos habla de la inmoralidad. Ese es el estilo de vida que se ve hoy en día. Justamente en esa fiesta que usted hoy desde aquí, ¿qué cree que está celebrando? Está celebrando la carnalidad. Está celebrando de alguna manera el rechazo que el hombre le ha hecho a Dios. Para usted puede parecer, o tal vez para muchas personas puede parecer algo insignificante, pero hay un trasfondo espiritual detrás de todo eso. Toda esa manifestación de carnalidad, ya verán los barcos bien llenos. Es sorprendente la cantidad de personas que salían del frecuencia en su momento, preparándose todo el mundo para una fiesta que exalta la carne. Y hermanos, hay un trasfondo espiritual en eso. Todo eso es una manifestación del rechazo deliberado que el hombre le ha hecho a Dios. Y eso trae degeneración en la sociedad. Afecta a todos los niveles y en todos los sentidos. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, no crea que le va a pasar como bueno. Miren, la palabra nos dice eso concretamente en el libro de Romanos. Y esto nos trae una poderosa lección para nuestra vida. Cualquier persona, sin importar la edad que tenga, ni de dónde proceda, cualquier persona que le da la espalda a Dios, que rechaza de manera deliberada, de manera voluntaria la gracia y el favor de Dios, esa persona se está garantizando para su propia vida un
está volcándose a los brazos de la desgracia, de la miseria, de la corrupción. Eso es lo que nos enseña la palabra. La Biblia dice que en el libro de Romanos, como no quiso tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus pasiones, Dios los entregó a sus malos deseos, haciendo toda clase de inmoralidades. Por eso la sociedad está en ese estado de decadencia y de oscuridad. Pero no solamente eso, hermano. Quiero que me presten mucha atención. Cuando el hombre rechaza deliberadamente, conscientemente, la gracia y el favor de Dios, el enemigo saca ventaja de ese asunto. El apóstol Pablo habla también en sus epístolas. Por ejemplo, en 2 Corintios nos dice de que el hombre que desprecia y rechaza la gracia de Dios se apodera de una ceguera espiritual. 2 Corintios 4:4 podemos buscar y veamos qué es lo que dice la palabra. 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay una intervención de Satanás, hermano, es lo que nos está diciendo la palabra. Hay una intervención de Satanás cuando el hombre rechaza la gracia de Dios. Y parte de esa intervención es que él trae ceguera espiritual para que las almas no entiendan, para que no comprendan el evangelio, para que al final no sean salvos. Eso es lo que nos enseña la palabra. Uno ve a todas esas personas corriendo un día como hoy y mañana. Y usted dice, parece que son felices, parece que están contentos. Ellos están ciegos espiritualmente. Están corriendo, están siendo manipulados por una fuerza demoníaca. Sé que para muchos no les parecerá sorprendente, pero es lo que dice la palabra de Dios. No solamente trae una ceguera espiritual, cerrándole así toda posibilidad de entendimiento de la palabra de Dios, sino que son arrastrados, hermano, son arrastrados en un estilo de vida de desobediencia. Miren lo que dice el libro de Efesios, capítulo 2, verso 2. Libro de Efesios, capítulo 2, verso 2. Ustedes están escuchando bien, hermano. Solamente la hermana Rosa de Laura, el resto me escucha bien. Gloria a Dios, porque como oigo todos los tambores, por si acaso. Dice Efesios, capítulo 2, verso 2. Vamos a leer desde el versículo número 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ponga atención ahora, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Toda persona que rechaza la gracia, el favor de Dios, la invitación a la salvación, cae víctima, hermanos, víctima de una trama de Satanás que arrastra su vida, que lo arrastra en un estilo de vida de desobediencia. Es como si una corriente se cargara, hermano, como una corriente de gente que va caminando en una misma dirección. Y esta corriente se caracteriza por el rechazo que las personas tienen hacia Dios. Hay una actitud de hostilidad hacia Dios en la sociedad. Dígale a todas esas personas: oye, vale, vamos a hablar del Señor. ¿Qué creen ustedes que harían? Se reirían de ti y se marcharían porque no quieren saber nada. Se debe a la ceguera espiritual y se debe también a esa intervención del enemigo, esa manipulación en la vida de estas personas. Y los está arrastrando a un estilo de vida de desobediencia. Un estilo de vida donde no quieren tener en cuenta a Dios, donde no les interesa a Dios. Ese rechazo, hermano, que las personas manifiestan se debe a una influencia, a un poder dominante de las personas. ¿Por qué? Porque Satanás está activo en toda actitud de rechazo hacia Dios. Cuando usted ve una persona que deliberadamente rechaza a Dios, hay una influencia maligna detrás de esa persona.
en un estilo de vida que a Dios no le agrada. Y usted se preguntará cómo Satanás puede ejercer control sobre las personas. Muy fácil, hermano. Porque la palabra de Dios habla de eso, por la práctica del pecado. Satanás gana ventaja en la vida de la persona. Cuando una persona deliberadamente o no deliberadamente practica el pecado como estilo y forma de vida, Satanás gana ventaja en ese asunto. Pablo enseña que el pecado ejerce un poder esclavizante en la vida de la persona. La Biblia nos habla acerca del yugo de esclavitud, haciendo referencia al pecado. ¿Sabe lo que es un yugo? ¿Alguien sabe lo que es un yugo? Levante la mano. Bueno, cuando usted amarra los bueyes, los vacas, que le ponen un yugo, ¿verdad? Para sujetarla. Es eso que se ve como un árbol que se pone entre los dos animales, para que uno no se vaya por un lado ni por otro, y de alguna manera lo tiene sujeto. El animal quiere ser a un lado, pero no puede estar equipado. Es algo que lo ata, es algo que lo esclaviza, vamos a decir. El pecado es un yugo que hay sobre la persona. Y Satanás, a través del pecado, de ese estilo de vida de desobediencia, opera, se mueve la gente y lo lleva donde quiere. Eso es una vida de desobediencia. Y eso es la consecuencia de que el diablo es malo, evidentemente, pero sobre todo es la consecuencia de que la gente desprecia a Dios, rechaza a Dios, no quiere saber nada de Dios. Entonces el enemigo se aprovecha de esa situación. Y hermanos, este yugo de esclavitud del que estoy hablando, esta fuerza demoníaca o poder diabólico que opera en la vida de la persona, no hay esfuerzo humano que pueda romperlo. No importa si tú te crees muy inteligente, muy sabio, si tú te crees muy fuerte y tú dices, yo puedo romper esto. Jamás. Jamás. Esa fuerza y ese poder del ser humano solo puede ser rota por Jesucristo, hermano. Solamente Jesucristo tiene el poder de romper ese estado de esclavitud en la vida de las personas. El mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas 4:18, Él declaró una verdad muy importante. Él dijo, yo he venido, dijo Jesús, para pregonar y poner en libertad al cautivo y al oprimido. Amén. Solo Jesucristo tiene el poder, hermano, para romper cualquier atadura, cualquier yugo de esclavitud que haya en la vida de la persona. Eso solamente lo puede ser el Señor. Y eso es lo que tenemos que declarar a los cuatro vientos. Eso es algo que tenemos que decirlo en todo lugar. Jesucristo puede liberar a esas masas de personas que ahora están corriendo, festejando algo que es contrario a la voluntad del Señor. Solo Jesucristo tiene ese poder, hermano. Y nosotros tenemos el deber de compartir ese mensaje. Tenemos el deber de decirle justamente, Cristo puede liberarte, Cristo puede quitar esa ceguera espiritual que hay en tu vida. Cristo puede darte la vida que tú necesitas. Una vida caracterizada no por la desobediencia, sino por la obediencia y por la libertad. Amén, hermanos. Ahora, lo que quisiera resaltar en esta tarde es que en ese contexto en el cual vivimos, toda la sociedad está en tinieblas, dice la palabra. Ese contexto de incredulidad, de maldad que hay a nuestro alrededor, de pecado, de ceguera espiritual y de desobediencia, es un contexto en el cual no nos gusta estar, pero Dios nos ha puesto aquí, hermano. En medio de esta sociedad que está en tinieblas, en medio de esta sociedad que está en pecado, Dios nos ha puesto en medio de toda esta sociedad. Dios nos ha colocado aquí por un propósito, hermano. Cuando tú has creído en Jesucristo, cuando tú le has entregado tu vida a Él, Dios ahora no te aparta y te mete en una burbuja. ¿Sabe lo que quiero decir, verdad? Dios no te mete en una burbuja para protegerte, para que nadie te haga daño, para que no te contamine. Eso no es así. Es más, el Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan 17, Él dijo cuando oraba al Padre, y oraba por nosotros también, porque no solamente oró por sus discípulos, sino Jesús dijo también, y por aquellos que un día de creer, o sea, el Señor estaba orando por nosotros. Amén. Él dijo de esta forma en Juan 17, Padre, están en el mundo, pero no son del mundo, dice la palabra. También el Señor en esa misma oración dice, no los quites del mundo,
¿Me escuchó? Marcando una diferencia. ¿Y una diferencia cómo? Con tu estilo de vida, con tu forma de vivir, con tu forma de comportarte, con tu forma de hablar, aún con tu forma de pensar. Hermano, debe ser tan diferente al resto de la sociedad, al resto de aquellos que no creen en el Señor, al punto que cuando la gente te vea, puedan observar que en tu vida hay algo diferente, que tú no eres igual que la mayoría, que tú no haces lo mismo que hace la mayoría. En comparación con los que están corriendo por la calle ahora, nosotros somos una minoría, ¿sí o no, hermano? Somos una minoría, porque no siempre la mayoría tiene razón, porque nosotros hemos puesto nuestra mirada a la palabra de Dios, porque nosotros hemos decidido caminar conforme a la voluntad de Dios, y en medio de esta sociedad corrupta, Dios te dice, tú tienes que ser diferente, tú tienes que vivir de una manera diferente. Eso es lo que quiso decir Pablo cuando leíamos de Filipenses capítulo 2, en el versículo 15, Pablo dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, dice la palabra. El apóstol Pablo está diciendo que como creyentes teníamos que tener un estilo de vida diferente al de aquellas personas que no conocen al Señor. Y hermanos, cuando eso es una realidad, eso se nota. Se nota. Aún los incrédulos pueden notar que tú eres diferente. Aún los incrédulos, los que no conocen al Señor, pueden darse cuenta que tu vida no es como la de ellos, que hay algo diferente en ti. ¿Cómo puedes marcar esa diferencia? Porque estoy hablando acerca de la importancia de ser o de vivir una vida diferente, ¿sí o no, hermano? Pero ¿cómo puedo llegar a ser diferente? Tal vez si voy a una sesión de yoga, ¿usted cree que puede ser diferente? No. Si hago tai chi o cualquier cosa de estas orientales, nada de eso puede ayudar a una persona a marcar una diferencia desde el punto de vista bíblico, hermano. Dios ha puesto en nosotros, y escúcheme bien porque esto es una realidad. Hace un momento leíamos un versículo que era un testimonio de la vida de nuestra hermana Olga, donde decía que eso fue una realidad para ella acerca de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que ahora no somos nuestros, sino que somos del Señor. ¿Sí o no, hermano? Eso es lo que dice la palabra, porque eso tiene una verdad profunda. Dios ha puesto en nosotros el poder transformador del Espíritu Santo. Y no me gusta hablar del Espíritu Santo como si fuese un poder, porque no es un poder, Él es Dios. Amén. Él es Dios. Dios está dentro, Dios Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él está haciendo una labor. Dios está haciendo una obra, está trabajando de manera continua en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos marcar esa diferencia. Cuando tú le abriste tu corazón a Jesucristo, tú invitaste al Señor a entrar en tu vida, algo sucedió, el Espíritu Santo vino sobre tu vida, vino en tu vida y hace morada en ti. Y ese Espíritu de Dios está haciendo una obra transformadora, te está cambiando, hermano, desde dentro hacia afuera. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo trabaja en nosotros en la medida que se lo permitimos. No pienses que por el hecho de que el Espíritu Santo está en ti, ya las cosas cambian. Sí, eres salvo. Cristo te ha perdonado. Tus pecados han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Pero hay una obra que debe ser continua, la obra de Dios en nuestra vida. Y muchas veces nosotros limitamos a Dios. Muchas veces no le dejamos trabajar. Muchas veces contristamos al Espíritu Santo, lo entristecemos, lo apagamos, dice la palabra, y no permitimos que haga su obra en nosotros. ¿Me están entendiendo, hermano? Ahora, ¿cómo puedo permitir que el Espíritu Santo trabaje en mi vida al punto que me transforme? Es muy sencillo, hermano. Sencillamente siendo obediente a la palabra de Dios. La desobediencia corta el que el Espíritu de Dios puede hacer algo en nuestra vida. Porque Él no puede actuar en contra, hermano, de lo que Él ha establecido en su palabra. Si la palabra de Dios me dice, por ejemplo, que yo debo congregarme y yo me niego teniendo la oportunidad, otra cosa que usted no pueda, pero teniendo la oportunidad, yo me niego a obedecer la
Jesús haga de ti una persona diferente. La manera que tú puedes y que yo puedo permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros es obedeciendo la Escritura. Sencillamente eso, hermano. No hay que complicarse la vida, es de manera natural. El Espíritu de Dios transformará nuestra vida y comenzará a manifestar su obra en medio nuestro. ¿De qué manera? Tu carácter va a cambiar. Tu forma de ser va a transformarse y la gente se dará cuenta. Es lo que dice Pablo en el libro de Gálatas, cuando habla acerca del fruto del Espíritu. No dice el fruto de Irineo, no dice el fruto de Paola, no dice el fruto de Norge, ni de Mitchell, dice el fruto del Espíritu. ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que produce, es el que hace esa transformación de la vida de la persona. ¿Y qué dice la palabra? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, toda esa serie de cosas que representan el carácter de Cristo van a ser manifestadas en tu vida de forma natural. Cuando tú obedeces la palabra del Señor. Cuando tú dices, sí Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Eso formará parte de tu propia vida. ¿Y sabes qué? Entonces tú comenzarás a brillar en medio de la oscuridad. Porque es algo natural que la palabra de Dios nos enseña. Esa clase de vida, de obediencia, que hará que el Espíritu Santo manifieste su fruto en tu vida, producirá un efecto entre aquellas personas que están alrededor tuyo. La gente se dará cuenta, algo está pasando en la vida de Rosario. Rosario no es la misma Rosario. Yo veo que María Jesús ha cambiado mucho y ha cambiado para bien. Algo está sucediendo en la vida de María Jesús. ¿Qué puede ser? Le habrá tocado la lotería, la veo siempre con gozo. Dios está trabajando en su corazón. El Espíritu Santo está manifestando el fruto del Espíritu en su vida. Y la gente se dará cuenta. Resplandeceremos, dice Pablo en el versículo 15, hemos leído al final, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, fíjate, Dios no te saca de la sociedad. Dios no te llama y te pone aparte para que tú no te contamines. No, dice la palabra, que en medio de la cual resplandecer, brillan para el Señor. Brillan para el Señor. Esta expresión de resplandecer, en algunas versiones de la Biblia, la nueva versión internacional dice, brillaréis como estrellas en el firmamento. Imagínense, hermano. ¿Saben que antiguamente, antes de que hubiese la tecnología de la que hoy usamos, los navegantes utilizaban las estrellas, y aún hoy día hay algunos, utilizaban las estrellas como referente para guiarse el norte, el sur, el este y todo eso? Lo sabían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas estrellas del firmamento eran un punto de referencia y ellos se guiaban a través de eso. La Biblia dice en la nueva versión internacional, brillaré como estrellas en el firmamento. Tu vida es un referente para que muchos se acerquen a Jesucristo. Cuando tú brillas para el Señor, cuando tu estilo de vida es un estilo de vida que agrada a Dios, cuando tú vives en obediencia a la palabra, tú comienzas a iluminar, a brillar. Y estoy hablando simbólicamente, hermano. La gente se fijará en ti. Hay algo diferente de esa persona y tú serás un referente que los atraerá a Jesucristo. Porque ese es el efecto que produce, hermano. ¿Dónde brillamos? Brillamos en una sociedad que está en tinieblas, en un mundo que está en pecado. Y tu estilo de vida, escúchame bien, tu estilo de vida será un poder atrayente de otros hacia Jesucristo. Porque la gente querrá tener lo que tú tienes. Porque ¿cómo es posible que un hombre entre al quirófano cantando? Que salga del quirófano cantando. ¿O no, hermano Miguel? Y dice, pero este hombre que la anestesia le siento mal. No puede ser, porque al de la anestesia lo había estado cantando. Si dijera fue al final, pero no, antes de entrar, lo cantando. ¿Qué pasó? Que hay, la gente le llama la
Como una persona después de pérdidas en su familia puede tener la paz del Señor y la tranquilidad. Cuando hay otros que se vuelven locos. Hay otra serie de personas que se hunden en la depresión y en la tristeza porque ya no tengo fulanito, ya no está menganito, pero esa persona tiene la paz del Señor. Duele, porque nuestras emociones son tocadas, pero por encima de nuestras emociones está el Señor, calmándonos, dándonos paz, serenidad, calma. Eso lo hace Dios. Eso lo hace el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y eso es lo que te hace marcar la diferencia. Y lo que te hace brillar en un mundo de tinieblas y de oscuridad. No es tu personalidad. Hay gente que dice, no, es que fulanito o menganita es humano. Muy activo. No es que esa persona tiene una preparación académica muy buena o procede de buena familia o tiene tal don o tal capacidad. No, hermano, eso no te hace brillar. Eso no nos hace brillar. Nuestra personalidad no es lo que nos hace brillar. La preparación que tú tengas tampoco te hace brillar. Hermano, es tu relación con Dios por medio de la obediencia a su palabra. ¿Me escuchaste? Es tu relación con Dios por medio de la obediencia a su palabra lo que te hace brillar. Porque no es en tu fuerza, no es en tu poder, sino en la fuerza del Señor. Es la obra del Espíritu Santo manifestándose en tu vida. Amén, hermano. Amén. ¿Y por qué digo obediencia a la palabra? Verso 16 dice la palabra, asidos de la palabra de vida. Otras versiones de la Biblia dicen, persistiendo en la lealtad a la palabra de Dios. Por eso digo que en la medida que nosotros obedecemos la palabra, el Espíritu Santo de Dios sigue moviéndose y haciendo esa obra transformadora en nosotros. Todo gira en torno a este sagrado libro. Cuando nosotros queremos vivir una vida independiente de lo que dice esta palabra, hemos torcido el camino, hemos desviado nuestro paso. No hay posibilidad de brillar. Estamos obstaculizando la obra y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Me entienden, hermano? Por eso es importante marcar la obediencia. Marcar la diferencia viviendo una vida de obediencia a la palabra del Señor. Quiero terminar en esta tarde con otra pregunta. Hemos dado respuesta a la pregunta, ¿puede un creyente vivir en medio de una sociedad tan corrupta? Sí puede. Sí puede. Marcar una diferencia y resplandeciendo en medio de la oscuridad. Sí puede. Piense por un momento si apagar todas las luces que hay aquí y todo esto se quedase en oscuridad, en tinieblas. Usted no ve nada. Así está la sociedad, en oscuridad. Pero si en medio de esa oscuridad yo enciendo un mechero, una luz, una linterna, por muy densa que sea la oscuridad, usted va a ver esa luz, aunque sea pequeña. ¿Sí o no? No importa si este lugar es muy grande, si está totalmente oscura, yo enciendo una pequeña luz y esa luz se nota y va a brillar. Así es la sociedad. Tú puedes decir, bueno, pero yo soy uno solo, no importa. Allí donde tú estés, tú vas a brillar. Porque es tanta la oscuridad, son tantas tinieblas que cualquier luz, la luz del Señor, evidentemente, por muy pequeña cosa que tú te consideres, tú vas a brillar para el Señor. Amén. Amén. La segunda pregunta es, ¿qué debemos hacer entonces para vivir en medio de una sociedad corrupta? El versículo 12 y 14 nos lo dice. Dice, ocupaos de vuestra salvación. La expresión ocupaos de vuestra salvación significa, y escúcheme bien para que lo entiendan, manifestar a través de nuestra vida práctica. Una vida práctica es lo que hacemos, nuestra vida cotidiana. Manifestar a través de nuestra vida práctica la obra que Dios ha hecho en nosotros. Usted manifiesta a través de su vida, en sus conversaciones, en sus relaciones con los vecinos, en su trabajo o donde quiera que usted se mueve, tú manifiestas la obra que Dios ha hecho en tu vida. ¿De qué manera? Por medio de tus conversaciones, por tu forma de hablar, por tu forma de comportarte, por tu forma de mantener tu integridad,
por tu forma de vivir correctamente. Todas esas cosas, esa obediencia de la que venimos hablando, hermano, manifiesta la obra que Dios ha hecho en tu vida. Cuando dice ocupaos de vuestra salvación, nuestra salvación ya la tenemos porque Dios nos la ha dado. Dice vivamos, con la idea que trata de presentarnos el apóstol Pablo, vivamos en esa salvación que Dios nos ha dado. Comportémonos como personas que son salvas. Tu conducta, tu proceder, tu obra, tu fe, tu trato hacia los demás hablarán de lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano. Y Dios irá poniendo, escúchame bien porque tiene una verdad muy profunda también. Dios irá poniendo en tu vida sus planes, sus propósitos, y no solamente lo irá poniendo, sino que Dios te dará las fuerzas para poder cumplirlo. Cuando leemos en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, está hablando de esas cosas, de esa obra que Dios quiere hacer a través de ti. Dios pone muchas veces en tu corazón y tú a lo mejor no te das cuenta o no te has percatado de ello, pero es Dios obrando. Dios pone el sentir, como hicieron estos días de Adán. Algunas de ellas se reunieron para invitar a alguien a merendar y hablar de Jesucristo. Y tú te dices, caramba, y eso no se me ocurrió, eso es una obra que Dios puso en tu corazón o en tu mente. Algunos se reúnen y dicen, oye, vamos a ir a repartir folletos a tal lugar. Estoy poniendo ejemplos sencillos para que lo puedan entender, hermano. Y tú te dices, oye, caramba, ¿qué iniciativa tan buena tuviste? Dios pone el creer como el hacer por su buena voluntad en tu corazón, en tu mente. Y no solamente eso, sino que te da la fuerza para que tú lo hagas. De eso es lo que trato de hablar cuando digo de que Dios pone sus planes y sus propósitos en tu mente y en tu corazón. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, hermano. Cuando nosotros actuamos de esta manera, estamos viviendo de una manera efectiva, estamos brillando en medio de una sociedad corrupta. Ahora, todas estas cosas deben hacerse con una actitud correcta. El apóstol Pablo dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y si pasamos al versículo 14, dice, haced todo sin murmuraciones, ¿y qué más? Y contiendas. ¿De qué nos habla? Nos habla de actitud. Hace referencia a la actitud de respeto y de seriedad que le debemos poner al Señor y a su obra y a nuestra vida también, hermano. Es habitual ver cómo hay personas que se llaman cristianos y se toman la vida cristiana como si fuera un juego. No le ponen la seriedad, no le ponen la firmeza, no le ponen realmente el carácter sagrado que tiene su vida cristiana. Les da igual pecar que no pecar y se llaman así cristianos. Eso no es lo que dice la palabra. Vive tu salvación con temor y con temor, no con miedo, sino con respeto, hermano, con seriedad. El camino del Señor no es un juego. El camino del Señor no es un entretenimiento. Nuestra eternidad está en juego ahí, hermano. El que Dios pueda bendecir tu vida, el que Dios pueda ser un instrumento poderoso contigo para bendecir a otras personas, está en la actitud de tu corazón hacia el Señor, con temor y temblor. Dice la palabra. A veces hay creyentes que no tienen reparo, que les da igual desobedecer a Dios pasando por alto su voluntad a sabiendas que es un pecado. No me hables de respeto, no me hables de seriedad si ese es tu estilo de vida. Si te da igual pecar o no pecar, si te da igual dar más lugar a tus deseos carnales que a la voluntad de Dios, me estás diciendo que para ti el Señor no es importante, que tu salvación la tienes en poco, que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario te importa poco. Temor y temblor. Y termina la palabra diciendo también sin murmuraciones ni contiendas. La palabra murmuración y contienda significa sin quejas y sin objeciones. ¿Cuántas veces ponemos toda clase de objeciones? ¿Cuántas veces ponemos toda clase de trabas y de excusas cuando se trata de las cosas del Señor?
usamos para otras historias, que a lo mejor no son tan importantes, a lo mejor no, de seguro no son tan importantes, porque no hay nada más importante que tu vida espiritual, no hay nada más importante que tu relación con Dios. ¿Cuántas veces Dios te da la oportunidad para congregarte, para estudiar la palabra, para orar o para cualquier actividad espiritual y ponemos objeciones, ponemos excusas, no es que esto, no es que lo otro? Eso no es lo que dice la Biblia. Por eso muchos creyentes no brillan en la sociedad. Por eso muchos creyentes no hay una diferencia entre el que no es creyente. Y parece que es la misma vida, que es la misma persona que un incrédulo. No brillan. No brillan, hermanos. Y quiero que me entiendan, estoy hablando espiritualmente, no es que usted vaya con un foco, imagínense. Yo soy un foco de 500 voltios por lo menos. Se trata de brillar espiritualmente en medio de esta sociedad que está en pecado. Pero tú tienes que tomarte en serio tu salvación. Si tú quieres brillar realmente para el Señor, si tú quieres vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, tú tienes que manifestar la gloria de Dios a través de tu vida. Y no significa esto que tú vas por la calle, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de tu comportamiento. Estoy hablando de tu manera de proceder ante los problemas de la vida. Estoy hablando de tu conducta. Estoy hablando de la clase de palabras que salen por tu boca. Esa es la forma de manifestar lo que Dios ya ha hecho en tu vida. ¿Me entienden, hermanos? Eso es lo que dice la palabra. Servir al Señor con una actitud correcta, con temor, con temblor, sin quejas y sin objeciones. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Saben? No solamente tú puedes brillar para el Señor, tú debes brillar, que son dos cosas diferentes. Tú puedes, pero tú debes brillar para el Señor. Dios no te ha rescatado de este mundo de tiniebla para que tú digas, ay, qué bueno, gloria a Dios, gracias a Dios. No. Dios te ha llamado, te ha rescatado, te ha perdonado por un propósito. Por eso le decimos a todo el mundo, y es la verdad bíblica que dice la Escritura, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. No importa la edad que tú tengas, Dios tiene un plan para tu vida. Y tú debes brillar para el Señor. Donde quiera tú estés, puedes estar en la isla de La Palma, puedes estar en la isla del Hierro, puedes estar en cualquier lugar, puedes estar en cualquier país, no importa donde estés o donde Dios te lleve, tú debes brillar para el Señor. Porque muchos alcanzarán la salvación porque un día vieron brillar a alguien y ese alguien puede ser tú. Y esa persona se sintió atraída hacia esa luz como esos navegantes que están en alta mar. Cuando ya se rompen todos los aparatos, cuando ya no tienen ninguna posibilidad, cuando hay una noche oscura y hay un faro allá a lo lejos, ese faro, esa luz que alumbra en medio de la oscuridad, hace que ellos puedan tomar un rumbo y se dirigen a ese faro porque saben que allí es el lugar donde pueden llegar y donde pueden descansar. Tú eres ese faro, hermano y hermana, no te tengas en poco. Tú eres ese faro que alumbra en la oscuridad que es la isla de La Palma. Y muchos están mirando, tal vez no te lo dicen, pero la gente